Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Voces Clínicas. Estamos con un nuevo episodio y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas que nos gusta mucho en este canal. Vamos a estar hablando de uno de los temas que más hemos tocado, el tema del sujeto, pero en esta ocasión estamos con un invitado que ya habíamos anunciado un poquito de este encuentro. Me da gusto que sí se haya realizado. Habíamos hablado del sujeto y lo criminal en el grupo de estudio psicoanalítico de Campeche y hoy le toca a Davián Bacab, psicoanalista e investigador de Apola y director de esta institución, estar por aquí con nosotros. Te damos la bienvenida, Davián. Va a estar con nosotros hablando sobre el sujeto y cuál podría ser la posible relación con la subjetividad y la clínica. ¿Cómo estás, Davián? Gracias por estar por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Iván? No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu espacio, ¿no? Y bueno, que me hayas invitado para poder conversar contigo sobre estos temas. Así que, no, al contrario, muchas gracias a ti. Ok, Davián. Entonces, vamos a empezar un poco. Para poderle dar un poquito de sentido a la plática del día de hoy, me habías mandado un texto que es de tu autoría. Y creo que una buena forma de empezar a ver qué pasa con estos tres conceptos es hacer una diferencia que hacías en este texto casi al inicio. De repente mencionabas sobre la subjetividad, de repente estabas por ahí hablando sobre el aparato psíquico. Quizás de alguna manera podríamos pensar que de alguna forma estos conceptos son análogos, que de repente podemos estar hablando de lo mismo, pero ¿qué diferencias podemos encontrar cuando hablamos de subjetividad o cuando estamos hablando de aparato psíquico? Claro. Bueno, como bien dices, Iván, te mandé, en realidad son dos textos. Uno, el primero que te voy explicando un poco, ¿no? Si me lo permites. Eh, Ese texto en realidad tenía como algunos posibles títulos, quedó al final el que mencionaste. Primero pensaba en sujeto, subjetividad y generalidades de la época, y bueno, terminó quedando como subjetividad en el sujeto y generalidades. Bueno, en todo eso desde siguiendo un pensamiento más freudiano, ¿no? La formación en ese entonces, sí, era, si bien trabajábamos Lacan, pero era más con orientación freudiana, por decirlo así, freudo-lacaniana, como diríamos, ¿no? Y en este segundo texto, que ahora pongo sujeto, subjetividad y clínica, que en realidad era singularidad, pero no se entendía ahí que se trataba de clínica, entonces preferí poner clínica ahí. Y bueno, también pensando un poco cuando me hiciste la invitación de qué podríamos hablar, ¿no? Y entonces recordé que a principio de años la idea era hablar más del sujeto y por eso agarré este texto y pensarlo un poco más o darle un empuje más, pero ahora bajo, podríamos decirlo así, ¿no? Siguiendo un pic de Apola. Y bueno, me parece que en ese texto anterior, si bien hablo de la subjetividad y del aparato psíquico, en sí podríamos diferenciarlo también ahí, ¿no? Eh, Hay una diferencia entre lo que es la subjetividad y lo que en ese entonces yo concebía como el aparato psíquico, ¿no? Siguiendo a Freud. Eh, la subjetividad me parece que podríamos decirlo, bueno, lo que es la idea que se tiene comúnmente, no digo por todas o todos, sino comúnmente, es que la subjetividad, ¿no? Tiene que ver mucho con esta cuestión de el sentir de uno mismo, ¿no? El pensar de uno mismo, sobre las cualidades y las propiedades de uno mismo, por ejemplo, y que me parece entonces que a eso le han llamado subjetividad. Y la clínica psicoanalítica me parece que ese texto fue una crítica realmente, Iván, era una crítica porque me parecía que en ese momento, en el 2013, que es cuando lo escribo,
En ese momento se hablaba mucho de la subjetividad. Hay que trabajar con la subjetividad del sujeto, la subjetividad de la clínica, ¿no? El sujeto trae su subjetividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se hablaba mucho sobre la subjetividad. Creo que el centro principal de ese momento era trabajar con la subjetividad del sujeto, precisamente. Entonces, lo que hago ahí precisamente es pensar cómo a veces los psicoanalistas tomamos o imitamos lo que nos dicen maestros, etcétera, etcétera, sin preguntarnos y sin cuestionarnos aquello en el cual trabajamos dentro de la clínica. Y mi pregunta se habría, bueno, ¿y qué es eso de subjetividad? ¿Acaso es articulable con el aparato psíquico? ¿Sí? Ahora lo cambio un poco porque lo que pongo es, puede ser posible articulación entre la subjetividad y sujeto, que ya no es aparato psíquico, y que sujeto no hay que entenderlo como una persona, un individuo, carne, hueso, corpóreo, ¿no? Ente, para nada. Y el problema se abre cuando uno, me parece que el problema está, ¿no? Cuando vemos que no se trata de un individuo, ¿sí? Y tratar de articular la subjetividad con algo que no es corpóreo, con algo que no es sustancia, me parece que eso es la complicación ahorita que se abre. Entonces, era como para dar cuenta en ese momento, ¿no? De que lo que estábamos diciendo en la comunidad psicoanalítica realmente era producto más de una cuestión de término moderno que se ponía en el 2013, por ejemplo, ¿no? Sin saber de qué se trataba. Eso era la cuestión. Y bueno, eso me llevó a mucho más, ¿no? A meter ahí varias cuestiones. Pero era como para repensar todo esto y ver qué es lo que hacíamos en la clínica, precisamente. Eso era lo que me conducía a eso. No sé si lo logré o no, pero esa era como que la base, el soporte de todo ese texto. Entonces, no, me encontré con varios textos como con Silvia Blechmar, que me parecieron en ese momento magnífico, ¿no? Magnífica. Silvia Blechmar hablando de la subjetividad, que es ella quien me aclaró de poner esta diferencia entre aparato psíquico y sujeto. El, el, el asunto que me sorprendió es cómo ella, no es la diferenciación que pone ella, sino esta cuestión setencial que dice, la subjetividad no puede ser, ¿sí? El concepto nuclear del psicoanálisis. Y eso es lo que, ¡pum!, me abre todo un panorama, precisamente porque estaba de acuerdo con ella, tal vez, ¿no? Porque yo ya me lo había preguntado, ya me lo había cuestionado. Y ella lo dice claramente, ¿no? O sea, la subjetividad viene de lo social y por eso no puede ser un concepto nuclear del psicoanálisis. Y todo el mundo en ese momento trabajando con la subjetividad, ¿no? Hasta ahí con poder dialogarlo. Eh, es muy interesante cómo lo vas desarrollando, porque si nos lo ponemos a pensar, ese primer texto que escribías tiene 10 años ya de haberte pensado, básicamente. Entonces, por lo menos parece que en esos 10 años podríamos encontrar una primera diferencia. En algún momento se podría pensar al sujeto como individuo, pero ahora parece que sujeto ya tiene este otro giro. Después de 10 años, entonces, ¿de qué manera estamos pensando este asunto del sujeto? ¿De qué estamos hablando con eso? Sí, eh, hay un momento en donde me topo y digo si lo que se está haciendo no cae dentro de la psicología, ¿no? Y eso me lleva a indagar, ¿no? Y bueno, encontrar otros horizontes y me topo con Apola. Y resulta que ahí se está hablando del sujeto en el sentido no del individuo. El gran problema, Iván, no es eso. El gran problema es que la comunidad psicoanalítica, la que sigue la orientación lacaniana,
¿sí? Sabe que sujeto no es un individuo o un cuerpo, pero al final de cuentas, en la transmisión, en la enseñanza, en los casos clínicos, pareciera ser que al final hacen referente a ello, ¿no? Ellos mismos te dicen, sujeto no es un individuo, sujeto, y uno lo puede entender, ¿no? Y de repente al final dices, pero y entonces no que no es un sujeto, no que no es un individuo, perdón, no que no es un cuerpo. Entonces, sí, y viene la confusión. Me parece más claro que sea efecto del significante, ¿sí? Es un significante que representa un sujeto para otro significante, ¿sí? Es un hecho de discurso, el cual ya no tiene nada que ver con el cuerpo, la carne, ¿no? Con un ente, ¿sí? Es lo que aparece dentro del discurso. Y entonces ahí esto lo hago a partir de esta orientación con Apola, ¿no? Que me ha al menos hecho repensar esto que tú dices, ¿no? A un sujeto como individuo, como, ¿sí? Y a este otro sujeto. Entonces, si tenemos en cuenta esta diferencia, digo, es algo que hemos ido charlando a lo largo del tiempo por aquí, eh, un sujeto como individuo para una clínica más psicológica, un sujeto como historia, como efecto de significante para una clínica psicoanalítica actual, incluso hay que hacer esa diferencia. ¿Qué cabida tendría entonces hablar de subjetividad en psicoanálisis? No es un tema central. Podría hacerlo, y ahorita lo estoy pensando, podría hacerlo en otro tipo de modelos de psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, un modelo donde estemos hablando de relaciones subjetales, por ejemplo, donde estamos hablando quizás un poquito más de mecanismos de defensa del yo, bueno, todas estas otras ideas que existen por ahí en el campo, pero para efectos de un psicoanálisis moderno, vamos a llamarlo así, ¿qué lugar podría tener ese concepto de subjetividad? Y más que nada quizás en la parte práctica. Bien, me parece que efectivamente la subjetividad como comúnmente es pensada por un grupo hegemónico, ¿no? Por una comunidad psicoanalítica, podríamos decir lo siguiente. En, la, en el análisis de Freud, en el psicoanálisis de Freud, la subjetividad, ¿no? Pasa a ser como los pacientes saben el origen de su síntoma, de su malestar, saben el origen y por qué. Es un saber no sabido. Y solamente ellos lo saben, saben que no saben, pero lo saben porque solamente ellos lo han vivenciado desde un punto de la realidad psíquica, ¿no? En el cual eso se convierte en la subjetividad. Por eso es que se puede entender por qué cierta comunidad psicoanalítica trabaja con la subjetividad, ¿no? Haciendo esto sujeto subjetividad como, y singularidad como sinónimos, ¿no? Que al final de todo ello nos lleva a lo individual, a lo que hay adentro de cada uno, ¿ves? Eso es la subjetividad para ellos. Lo que hay dentro de cada uno, el inconsciente es interior, ¿no? Eh, es un inconsciente de cada individuo, ¿sí? Y eso es lo que entonces les lleva a trabajar con la subjetividad en el sentido que se entiende desde la cuestión del psicológico, del sentir propio, de las cualidades propias. Lechmar nos dice cómo la subjetividad no tiene nada que ver con eso, ¿eh? La subjetividad es un producto, es una producción, dice. Mi pregunta es, ¿quién la produce, esa subjetividad? ¿Sí? Es una producción histórica de los elementos que forman un conjunto, ¿sí? Lo digo así, Blechberg lo dice con otras palabras, pero lo podemos entender así. Esos elementos, ¿sí? Es lo social, que al final el conjunto va a ser toda esa estructura, que bueno, pensarlo, ¿cómo pensarlo?
en este segundo momento, en este avance que le he dado, me ha apoyado con Lacan bueno, en varios, que es la instancia de la letra, y que también está en cuando Lacan da un curso del símbolo y su función religiosa, ¿no? Que lo podemos encontrar en el librito del mito individual del neurótico hecho por Paidós, ¿no? Y él dice cómo, por ejemplo, en estas dos, ¿no? Nos va diciendo bien precisamente cómo la etnografía tomó dos términos, lo que es naturaleza y lo que es cultural. Y dice él, pero habría que modificarlo y agregarle una tercera, lo social. ¿Sí? Y este último término quedaría reducido a lo que es el lenguaje. Antes de lo que dice ahí, empieza a decir cómo, por ejemplo, las estructuras del parentesco, ¿sí? En cierta antropología, lo que va a determinar eso precisamente es la estructura del lenguaje, ¿no? Bien, lo que podríamos pensar entonces, que dentro de la sociedad, ¿sí? Está la palabra. Y eso es lo que me hace llevar una vez más a revisar, ¿sí? Esta conferencia de Lacan sobre la religión, ¿no? Y en donde él tiene una participación y él dice más o menos lo siguiente: quien funda el símbolo es la palabra, ¿sí? Y dice, es lo que hace, ¿sí? Las relaciones intersubjetivas entre los seres humanos, ¿no? Lo dice así, que eso me permite pensar la subjetividad de esa forma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para decírtelo rápidamente, que podríamos pensar. Primero, la subjetividad concibe a Blechmark como la producción histórica de los elementos que forman el conjunto, ¿sí? Y que por eso es sostenible, ¿sale? Silvia Blechman se refiere más que nada, ¿sí? Lo que Castoriadis va a decir como lógica identitaria. Es decir, los enunciados, ¿sí? Todos esos discursos en lo social que se van a sostener, ¿sí? Como las normas, las leyes, los imperativos, los ideales, qué sé yo, ¿sí? Pero que tienen que ver más con la cuestión de los enunciados, ¿sí? Que se van formulando dentro de lo social. Y esos enunciados, bueno, es lo que entonces de alguna manera se puede tomar como lo que permite que esos elementos, ¿sí? Estén como inmiccionados. De tal manera que, por un lado, pensamos la subjetividad más del lado imaginario, ¿sí? Pero, como dice Lacan, después de todo, ¿sí? Ahí se da el símbolo, ¿sí? Por lo tanto, podríamos pensar como también en esa parte imaginaria hay algo de lo simbólico, ¿sí? Y lo que nuda todo eso es precisamente el lenguaje, ¿no? Ese es lo que yo alcanzo con articular, no pensando la subjetividad como lo interior, como lo particular, no, sino lo que se juega ahí, ¿sí? Este nudo entre lo imaginario y lo simbólico, precisamente eso, Iván, ¿no? Hasta ahí para... Ok. Y es muy interesante entonces, porque tendríamos dos formas ahora de pensar lo subjetivo. Entonces decíamos al inicio, ¿no? ¿Habrá alguna diferencia entre subjetividad y aparato psíquico? Y ahora más bien, ¿cuál es la diferencia entre la subjetividad psicológica y la subjetividad del sentido? Vamos a llamarla así para fines de esta charla. Una subjetividad que de repente tiene que ver con cómo te sientes, qué es lo que estás pensando, a lo mejor cuál es tu responsabilidad ante ciertos actos, ¿no? Que es con lo que trabajaría la psicología. Pero entonces me vas comentando, hay una subjetividad que es un conjunto de elementos, un conjunto de elementos que tiene que ver con el lenguaje, con lo cultural, y que de repente empezarían a moverse entre dos registros, ¿no? Para los que quizás no están tan familiarizados con esto, por lo menos hay tres registros que propone Lacan para poder pensar la construcción de la realidad humana. Tenemos lo imaginario y tenemos, como decía Davián, lo simbólico. Entonces,
hay una unión ahí entre estos dos registros. Y ahí en medio podemos crear la subjetividad. Pero entonces, si estamos hablando de que este es un conjunto de elementos que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con la etnografía, entonces podríamos pensar que la subjetividad es algo fijo, es algo que se mueve en el tiempo, es algo que va determinando a las personas la determinan. ¿Qué piensas?